Bienvenidos nuevamente a la clase. En esta clase vamos a desarrollar la clase número 2 de la materia Matemática General. Vamos a estudiar expresiones algebraicas. Acá tenemos la definición de una expresión algebraica. Recomiendo que hagan una lectura previamente de este PDF que tengo en mi página. Dominio de una expresión algebraica. Factorización. Vamos a analizar los casos más comunes o más importantes, que es el factor común, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado, y luego haremos resolución de ecuaciones, cómo se resuelven ecuaciones. Finalmente, analizaremos ecuaciones racionales. Entonces, les recomiendo que vayan a leer este PDF, le den una lectura previa para hacer o para comprender los ejercicios que enseguida voy a hacer. Bueno, acá tenemos ejercicios. Tenemos 5 ejercicios en el cual tenemos que encontrar el dominio de estas expresiones algebraicas. Recordemos antes qué es el dominio de una expresión algebraica. El dominio simplemente es el conjunto o un subconjunto de todos los números reales para los cuales la expresión está definida, es decir, tiene sentido. Entonces empezamos con el ítem A, en el cual hay que encontrar el dominio. El dominio de esta expresión es igual al conjunto de todos los números reales menos el 0, porque para el 0 no estaría definido esto porque tendríamos una división entre 0, por supuesto. Es casi obvio, menos el número 0. Recuerden que esto denota un conjunto. En este caso es un conjunto unitario que solamente tiene al 0. Entonces, del conjunto de todos los reales le sacamos el 0. Entonces para ese nuevo conjunto, que sería todos los reales menos el 0, estaría definido esta expresión algebraica. Entonces ese es el dominio. A ver, con el ítem B, ahí tenemos una expresión racional también. Entonces hay que encontrar el dominio. Como tenemos una división, en lo que hay que tener cuidado es con la división entre 0. Nada más. Entonces, la pregunta o la cuestión en este caso es, ¿cuándo x al cuadrado más 1 sería igual a 0? ¿O para qué valores de x es igual a 0 x al cuadrado más 1? Esto nunca va a ser igual a 0. En realidad, x al cuadrado sería igual a menos 1. Y eso es absurdo, porque x al cuadrado, cualquier número real elevado al cuadrado, siempre es mayor o igual a 0. Y nunca va a ser igual a menos 1. Entonces, resolver esta ecuación sería afirmar esta identidad. Por tanto, x al cuadrado más 1 es diferente de 0 para cualquier x en el conjunto de los números reales. Por tanto, el dominio de esta expresión algebraica es todos los reales. A ver, hagamos el ítem C. En el ítem C tenemos algo parecido, pero en esta ocasión la expresión involucra una raíz. Involucra un cociente y una raíz. Por tanto,
Empecemos analizando raíz de x más 1. ¿Para qué valores estaría definido raíz de x más 1? Obviamente, x más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Esto significa que x es igual a mayor, es mayor o igual a menos 1. Entonces, para todos los números reales mayores o iguales a menos 1, esta cantidad existe, está definida, ¿no? Recuerden que es una raíz cuadrada y las raíces cuadradas no están definidas para números negativos. Entonces, por eso evitamos que esta cantidad sea negativa. Y cuando, cuando no va a ser negativa, cuando x es mayor o igual a menos 1. Si x es igual a menos 1, esto es 0, tendrías raíz de 0, y raíz de 0 pues existe, es 0. Entonces, si solamente fuese esta la expresión, entonces el dominio sería todos los reales mayores o iguales a menos 1. Sin embargo, si x es igual a menos 1 exactamente, les decía que x más 1 es 0 y raíz de 0 es 0, entonces acá tendría una división de 0 porque esto sería 1 sobre 0. Entonces, tengo que sacar este número también del dominio. Entonces, el dominio es igual a todos los reales mayores a menos 1. Ya no mayores o iguales, porque para exactamente menos 1 tenemos una división entre 0. Este conjunto también lo puedes escribir como, a ver, x que pertenece a los reales, tal que x es igual a mayor a menos 1. Entonces eso sería el dominio de esta expresión algebraica. En cambio en acá simplemente tenemos la raíz exactamente lo que habíamos analizado. Entonces en acá el dominio sería todos los reales mayores o iguales a menos 1. Porque si x es igual a menos 1, x más 1 es igual a 0 y raíz de 0 es 0. Entonces está definida. Veamos este. ¿Cuál es el dominio? A ver, creo que es el mismo caso de acá, ¿sí? A ver, analicemos primero. Analicemos primero x al cuadrado más 1. Se requiere de que esta cantidad sea mayor o igual a 0. Sin embargo, x al cuadrado, cualquiera que sea x, siempre es positivo o 0. Esto va a ser siempre positivo o 0. Entonces más 1, entonces siempre es positivo. Es decir, esto es siempre mayor a 0. Ni siquiera va a ser igual a 0 para ningún número. Siempre es mayor estricto a 0. Por tanto, el dominio es todos los reales. Esta cantidad siempre existe. Está definido para todos los números reales. Bueno, con eso terminamos la primera actividad o el primer ejercicio, que consiste en encontrar el dominio de una expresión algebraica.
Vamos a pasar a lo que ya es factorización. Recuerden que factorizar consiste en expresar como producto de dos factores, ya sea lineales o cuadráticas, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, la primera tarea al momento de hacer una factorización es identificar el factor común en cada término. A ver, empecemos con este ejercicio con el ítem A. Acá tenemos un término, otro término, y esto puedo decir que es igual a ¿qué? Aplicamos raíz de A por B es igual a raíz de A por la raíz de B. Esta es una de las propiedades. Entonces, si aplicamos esto exactamente acá, lo que tengo es raíz de X por la raíz de Y más 6 veces raíz de X sobre raíz de X. Entonces, así escrito, se puede ver claramente que este es un factor común en el numerador. Entonces, si es el factor común, pues factorizamos utilizando o aplicando esta propiedad que es distribución del producto con respecto a la suma. Esto es AX más A por Y. Ya sea por la izquierda o por la derecha, es lo mismo. Entonces, estamos en este caso. Tendríamos en acá, si observas, el A es factor común. Entonces, la podemos escribir de esta forma. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, esto es igual a raíz de X, entre paréntesis, raíz de Y más 6. Sobre raíz de X, lo voy a borrar. Ya hemos factorizado en el numerador el factor común que es raíz de X. Ahora aplicamos la ley de cancelación o simplificación. Simplificamos y resulta que esto es igual a raíz de Y más 6 sobre, bueno, simplemente raíz de Y más 6. Y eso sería el resultado. A ver, hagamos este ejercicio en el ítem B. Y en acá identificamos los términos. Esto sería un término, otro término, otro término. 4 términos tenemos ahí. Entonces, si vos te fijas, cada término no encontramos un factor común. No existe un factor común. Sin embargo, podemos agrupar x más 6 y x al cuadrado menos 36. Si agrupamos, esto lo puedo escribir como, bueno, en acá voy a hacer una propiedad, voy a adelantar con una de las propiedades que se estudian luego de esto, es diferencia de cuadrados. Entonces en acá tenemos x más 6 agrupado, x al cuadrado menos 36 por diferencia de cuadrados es x menos 6 por x más 6 sobre, fíjense acá, el factor común es 2, entonces factorizamos el 2, me queda x más 6. Ahora, en el numerador puedo ver que acá tengo x más 6 y acá también tengo x más 6. Entonces, ahí factorizamos el x más 6 porque es un factor común. Recuerden, lo que estoy aplicando es la propiedad de distribución. Estamos en esta forma, la vamos a escribir en esa versión. Entonces, x más 6 es el factor común. De acá me queda 1 y de acá me queda x menos 6. Sobre 2 veces de x más 6. Ley de cancelación, acá tenemos x más 6 y x más 6. Finalmente,
Esto es igual a ¿qué? Pues es igual a esta cantidad que sería x menos 5, menos 6 más 1 menos 5, sobre 2. Entonces hemos hecho una simplificación a través de factorización, a través del factor común de toda esta expresión. A ver acá. Acá es importante. Si bien tenemos dos términos y no encontramos un factor común. Sin embargo, fíjense, yo puedo escribir esto así, 3x más 2. Lo que voy a hacer es, al 2 le multiplicamos por 3 y le dividimos por 3. En síntesis sigue siendo lo mismo que este. Porque el 3 con el 3 se puede simplificar y queda 1. Pero la idea no es esa. Y esto lo podemos escribir como 3x más 3 por 2 tercios. Entonces, visto de esa forma, el 3 es un factor común ahora. Entonces lo podemos factorizar. Esto es 3x más 2 tercios. Entonces, a este tipo de factorización, que es importante también, se conoce como factor común forzado. Es válido, obviamente. Bueno, seguimos estudiando. Ahora vamos a estudiar o analizar diferencia de cuadrados. ¿Qué es lo que dice la propiedad de diferencia de cuadrados? Tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b. Eso es lo que dice diferencia de cuadrados. Y eso es lo que vamos a aplicar. Por supuesto, si vos desarrollas esto, vas a llegar acá. Eso es muy fácil, eso sería la demostración de esta propiedad si querés. Entonces, esta cantidad, ¿cómo podemos factorizar aplicando esta propiedad que es diferencia de cuadrados? Por supuesto, el 28 lo puedo escribir como 4 por 7 o 7 por 4 menos 7 por x al cuadrado. Y ahí observo, 7 es factor común. Factorizamos el 7, me queda 4 menos x al cuadrado, y esto es igual a 7. El 4 la podemos escribir como 2 elevado al cuadrado, menos x al cuadrado. Entonces, es ahí donde voy a aplicar diferencia de cuadrados, porque está exactamente en esta forma, donde el a sería 2 y la x sería la b. Entonces, ¿a qué es igual esto? Esto es igual a 7, bueno, 7 lo copiamos nada más. Si quieres, en acá abrimos un... No es necesario. A ver, esto es igual a 2 menos x por 2 más x. O sea, esta cantidad, que es esta, es igual a esta. Entonces hemos factorizado utilizando el método de diferencia de cuadrados esta expresión algebraica. A ver acá. ¿Cómo puedo aplicar diferencia de cuadrados para factorizar esta expresión? El 3 la podemos escribir como raíz de 3 elevado al cuadrado. Sí, porque al final eso se puede simplificar. Entonces tendríamos simplemente el 3. Entonces, raíz de 3 elevado al cuadrado, menos x al cuadrado. Ya está en esta forma. Entonces esto es igual a raíz de x menos raíz de x, digo raíz de 2 menos x por raíz de 2 más x. Entonces ya hemos factorizado esa expresión.
A ver en acá, ¿qué es lo que podemos hacer? El 36, por supuesto, lo vamos a expresar como 6 elevado al cuadrado, multiplicado por k elevado al cuadrado menos 1. Y el 1 lo podemos expresar también 1 elevado al cuadrado, porque es igual a 1. Y esto es igual a ¿qué? Fíjate, una propiedad. A por b elevado a n es igual a elevado a n por b elevado a n. Estaría en este caso, en este lado, si querés, donde n es igual a 2. Entonces esto yo lo puedo escribir como, de esta forma. Es decir, 6 por k elevado al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, ya tenemos esta forma. Entonces vamos a aplicar diferencia de cuadrados. Esto es igual a 6k menos 1 por 6k más 1. Entonces hemos factorizado. A ver. Bueno, seguimos haciendo ejercicios factorizando por el método de diferencia de cuadrados. Acá tenemos una expresión que es 16m a la elevado a la 6. El 16, por supuesto, lo podemos expresar como 4 elevado al cuadrado. La m elevado a 6 podemos expresar como m elevado al cubo y todo eso elevado al cuadrado. La n lo mismo, n, es decir, n elevado a 6, podemos escribir como n elevado al cubo y elevado al cuadrado. Entonces en esta parte aplicamos la propiedad que les había dicho hace rato, es decir, esto se puede escribir como 4m elevado al cubo, todo eso elevado al cuadrado, menos n elevado al cubo, todo esto elevado al cuadrado. Entonces esto es igual a ¿qué? Bueno, ya tenemos esta forma, a al cuadrado menos b al cuadrado, donde el a sería todo esto y la b sería todo eso. Entonces esto aquí es igual a menos b por a más b. Entonces esto es igual a 4m al cubo menos n al cubo por 4m al cubo más n al cubo. Entonces hemos factorizado por el método de diferencia de cuadrados. Finalmente hacemos este ejercicio. A ver. El 4, por supuesto, podemos escribir como 2 elevado al cuadrado. El x a la cuarta podemos escribir como x al cuadrado elevado al cuadrado. Bueno, antes hay que factorizar en acá la m, porque m es un factor común. A ver, voy a borrar esto. Esto es, m es un factor común. Entonces me queda 4x a la cuarta menos 36 y a la cuarta. Entonces es en acá donde vamos a aplicar diferencia de cuadrados. 4 es igual a 2 al cuadrado, x a la cuarta sería x al cuadrado elevado al cuadrado. El 36 lo podemos escribir como 6 al cuadrado, la y a la cuarta, la y al cuadrado elevado al cuadrado. Y esto es igual a 2 por x al cuadrado, todo eso al cuadrado, menos 6 por y al cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces ya tenemos para aplicar diferencia de cuadrados. Esto es igual a m 2x al cuadrado menos 6y al cuadrado por, ahora, 2x al cuadrado más
6 y al cuadrado. Entonces hemos factorizado. Fíjense en acá, todavía en acá se puede aplicar diferencia de cuadrados. En acá podemos factorizar el 2, acá también el 2. Entonces esto es igual a m, voy a factorizar el 2, me quedaría x al cuadrado menos 3 y al cuadrado. De acá voy a factorizar de nuevo el 2, entonces 2 por 2 va a ser 4. Me quedaría x al cuadrado más 3y al cuadrado. Esto es igual a 4 veces de m. Y en acá de nuevo aplicamos diferencia de cuadrados. Esto es x menos raíz de 3 por y, x más raíz de 3 por y. Bueno, en acá ya no puedo aplicar diferencia de cuadrados porque no tenemos diferencia, justamente. Copiamos tal cual. Entonces hemos factorizado esta expresión aplicando diferencia de cuadrados. Bueno, en este caso tenemos trinomio cuadrado. Un trinomio cuadrado de esta forma se puede factorizar si esta cantidad es mayor o igual a 0. En ese caso, ax al cuadrado más bx más c va a ser igual a por x menos x sub 1 por x menos x sub 2, donde x sub 1 y el x sub 2 se pueden obtener con la fórmula resolvente, que es esa, ¿no? Entonces, hagamos, acá tenemos un ejemplo en el cual el a es igual a 1, la b es igual a 2, la c es igual a menos 3. Entonces, calculamos primero b al cuadrado menos 4 veces a por c. Esto es igual a 2 elevado al cuadrado, 4, menos 4 veces el a es 1 y la c es menos 3. Esto es igual a 4, menos por menos más, 4 por 3, 12. Esto sería 16. Entonces esto es mayor a 0. Por tanto, se puede factorizar y hay que calcular el x1 y el x2. ¿Cómo vamos a encontrar? Pues con esta fórmula, el x va a ser igual a menos b, y b es 2, más menos raíz de todo esto, porque ya tenemos calculado esta cantidad, que es b al cuadrado menos 4 veces ac, que se llama discriminante, que es 16, sobre 2 veces de a. El a es 1, entonces tenemos 2. Esto es igual a menos 2 más menos raíz de 16 es 4 sobre 2. Entonces, el x1 va a ser igual a menos 2 más 4 sobre 2. A ver, ¿y eso cuánto es? Es 2 sobre 2, y este es 1. Y el x2 va a ser igual a menos 2 menos 4 sobre 2. Esto es menos 6 sobre 2, y esto es menos 3. Entonces,
Así, x al cuadrado más 2 veces x menos 3 es igual a ¿qué? Es igual a, en este caso, el a es 1, entonces directamente x menos el x1 es 1 por x menos el x2 es menos 3. Entonces con este menos, esto se vuelve positivo. Entonces de esa manera hemos factorizado esa expresión cuadrática o trinomio cuadrático. A ver, vamos a hacer este otro ejercicio. El a sería también 1, la b es igual a 6, la c es igual a 9. Entonces, b al cuadrado menos 4 veces a por c es igual a 36 menos 4. El a va a ser igual a 1, la c es igual a 9. Esto es 4 por 9, ¿cuánto es? 18, 36. O sea, 36 menos 36 y esto es 0. Entonces se puede factorizar. A ver, el x1 y el x2 vamos a obtener con, esto es, menos 6 más menos, ¿raíz de qué? Raíz de 0, sobre 2 veces a, que sería 2, porque el a es 1, y esto es menos 6 sobre 2, y eso es menos 3. Es decir, cuando el discriminante es igual a 0, tanto el x1 y el x2 son iguales a menos 3. Es decir, el x1 es igual a x2 y es igual a menos 3. Ambos son iguales a menos 3. Entonces, el x al cuadrado más 6 veces x más 9 se puede escribir como x menos este, que es menos 3, con este menos se vuelve positivo, por x más 3, o sea, 2 veces. Y también esto se puede escribir como x más 3 al cuadrado. Entonces hemos factorizado este trinomio cuadrado. Bueno, ahora vamos a ver si podemos factorizar este trinomio cuadrado. A ver, el a sería igual a 3, b igual a menos 12, c igual a 12. Entonces, b al cuadrado menos 4 veces de a por c es igual a menos 12 al cuadrado menos 4 por a, el a es 3. Bueno, en acá obviamente antes de hacer esto podemos igual factorizar el 3 porque es un factor común y además eso nos va a facilitar los cálculos. Fíjense en acá el 3, x al cuadrado menos 4x más 4. Entonces lo que vamos a factorizar es esto. El a es igual a 1, la b es igual a menos 4, c es igual a 4. Entonces b al cuadrado menos 4 veces a por c es igual a 16, menos 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 1 y por 4. Esto es igual a 4 por 4, 16, 16 menos 16, 0. También se puede factorizar. Entonces,
Esto va a ser igual a 3x al cuadrado menos 12x más 12 es igual a 3 de x al cuadrado menos 4x más 4. Y esto es igual a 3 por x menos x sub 1 al cuadrado, donde el x sub 1 es igual a ¿qué? Es igual a menos b, y b es menos 4, o sea, simplemente 4, sobre 2 veces a, que sería 2, más raíz de 0, obviamente, más menos, y esto es simplemente 2. Es decir, este es igual a la factorización es igual a 3 por x menos 2 al cuadrado. Entonces esto sería la factorización de ese trinomio cuadrado. A ver, hagamos esto. En ahí el a es 2, la b es igual a 3 y la c también es menos 2. Acá no podemos factorizar ningún número porque no se puede. Entonces tenemos b al cuadrado menos 4 veces a por c es igual a 3 por 3, 9, menos 4, el a es 2 y la c es 2 también, la c es menos 2. Esto es igual a 9 más 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, 16 más 9 es 25. Entonces, el x va a ser igual a menos b, menos 3, más menos raíz de 25 sobre 2 por 2, 4. Esto es igual a menos 3 más menos 5 sobre 4. Entonces el x1 es igual a menos 3 más 5, o sea 2, 2 sobre 4, 1 medio. El otro es menos 3 menos 5, o sea menos 8, menos 2 sobre 4, menos 2. Entonces, esto se factoriza como 2 x menos 1 medio por x más 2. Sería la factorización. Bueno, vamos a seguir haciendo ejercicios. Ahora vamos a resolver ejercicios que involucran suma o diferencia de cubos. Acá tenemos las identidades, las cuales vamos a aplicar según sea el caso. A ver, en este ejercicio, en el ítem A, lo que tenemos es el 27, podemos escribirlo como el 27 la podemos escribir como 3 elevado al cubo, porque 3 por 3 por 3 es igual a 27. Acá tenemos 9. 9 por 3 igual a 27. Entonces, esto se convierte en 3 elevado al cubo por a elevado al cubo menos, y el 8 podemos escribir como 2 elevado al cubo, b elevado a 6, y esto es igual a 3 veces de a, todo eso elevado al cubo. Bueno, el b elevado a 6 lo podemos escribir también como b elevado al cuadrado y eso elevado al cubo. Entonces menos 2
por b al cuadrado, todo eso elevado al cubo. Entonces, tenemos una expresión en esta forma. Entonces aplicamos eso. Esto es igual a menos b. El a sería 3 veces a y la b sería 2 veces de b al cuadrado. Entonces lo que tenemos es 3a menos 2b al cuadrado, paréntesis, al cuadrado, o sea, 3a al cuadrado, más a por b, o sea, 3a por 2b al cuadrado, más b al cuadrado, esto es 2b al cuadrado y al cuadrado. Entonces lo que hicimos es aplicar esta identidad, tal cual, esta identidad, y nos faltaría quizás hacer algunas simplificaciones. A ver, veamos, esto es 3a menos 2b al cuadrado, ahí no podemos hacer nada. En acá quizás podemos expresar como 9a al cuadrado, acá 2 por 3, 6, a por b al cuadrado. En acá podemos expresar 4, 2 por 2, 4, b elevado a la cuarta. Entonces, esa sería la factorización de esta expresión aplicando diferencia de cubos. En esta parte todavía quizás podemos factorizar el b al cuadrado de esos dos términos. Pero no serviría mucho. La podemos dejar ahí o la podemos factorizar. A ver, hagamos este otro. El 64 la podemos expresar como, a ver, el 64, la mitad de 64, ¿cuánto es? 32. La mitad de 32, 16. La mitad de 16, 8. La mitad de 8, 4. La mitad de 4, 2. La mitad de 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el 64 se puede escribir como 2 elevado a 6. Si vos multiplicas esto, a ver, acá tenemos 4, 4, 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 4 por 6, 1 por 4, 4, 5, 6, 64 exactamente. Entonces, 2 elevado a 6 es 64. Pero, también la podemos escribir como 2 elevado a 6, o sea, 2 elevado a 6 la puedo escribir como 2 elevado a 2 por 3. El 6 lo escribimos como 2 por 3. Y esto es 4 elevado a 3. Exactamente lo que tenemos esto. Y esa es la que me conviene en realidad. Esto es igual a 4 elevado a 3 por m elevado a 3 más 125. Hacemos lo mismo. A ver, el 125. La mitad no hay, la tercera tampoco, la cuarta, la quinta. A ver, vamos a ver. 125. Sí. La quinta es 25. La quinta es 5. La quinta es 1. Entonces, 5 elevado al cubo.
5 por 5, 25. 25 por 5 es 125. Esto es 5 elevado al cubo, n elevado a 6, pero el 6 la podemos escribir como 2 y eso elevado al cubo. Es decir, esto es igual a 4 por m, todo eso elevado al cubo, más 5 por n al cuadrado, todo elevado al cubo, y aplicamos suma de cubos. A ver, ¿a qué es igual? Esto es igual a... Voy a borrar esto. Esto es igual a más b, el a es 4m, b es 5n al cuadrado, todo eso multiplicado por a al cuadrado, o sea 4m al cuadrado, menos a por b, o sea 4m por 5n al cuadrado, más 5n al cuadrado al cuadrado. Y esto es igual a 4m más 5n al cuadrado. 4m al cuadrado es 16m al cuadrado, menos 5 por 4, 20, m por n al cuadrado, más 5 por 5, 25, por n a la cuarta. Eso sería la factorización directa, digamos, de esta expresión. A ver, sí, esa es. Bueno, a ver, finalmente hagamos esto. Bueno, vamos a factorizar esta expresión aplicando el método de suma de cubos. El único problema en este ejercicio es que acá tenemos un 5 elevado a 5 y eso es un número bastante incómodo. A ver, ¿cómo podemos resolver esto? 2 elevado a 6 se la podemos expresar como 2 elevado a o 4 elevado al cubo, ¿no? Que es lo mismo, 2 elevado a 2 por 3, eso es 4 elevado al cubo. Cuatro elevado al cubo, m elevado al cubo, más el 5 elevado a 5. A ver, 5 elevado a 5 lo dividimos entre 3 y lo elevamos al cubo, porque en síntesis se simplifica y me sigue quedando 5 elevado a 5. Pero la idea no es simplificarlo, sino, a ver, n elevado al cuadrado elevado al cubo. Entonces esto es 4 por m elevado al cubo más 5 elevado a 5 tercios por n al cuadrado y elevado al cubo. Ya está expresado en esta forma y aplicamos en la identidad. Entonces ya tendríamos la factorización también de esta expresión algebraica. Se las dejo. Bueno, acá vamos a resolver ecuaciones. Hay que resolver ecuaciones de esta forma. Es decir, son ecuaciones cuadráticas que están factorizadas como producto de dos factores lineales. Son ecuaciones de esta forma. Entonces, con la diferencia de que es posible factorizar como producto de dos factores lineales y ya tenemos expresado en su forma factorizada.
Entonces, ¿cómo resolvemos esto? A ver, si esto es A y el otro es B, lo que tendría es A por B igual a 0. Si A por B es igual a 0, entonces uno de ellos debe ser igual a 0, ya sea el A o la B es igual a 0. Entonces, resolver una ecuación de esta forma implica resolver A igual a 0 y resolver B igual a 0. Las soluciones de estas dos ecuaciones serán las soluciones de esta ecuación. Entonces, en acá, 2x más 1 multiplicado por x es igual a 0. Si y solo si, 2x más 1 es igual a 0 o el x es igual a 0. Esto sería el A y el B sería el X. Entonces, resolvemos estas dos. Acá tenemos una ecuación lineal. La solución es igual a x igual a menos 1 medio. Simplemente hay que despejar el x. En acá pues ya la solución está dada. Entonces las soluciones serían estas de esta ecuación. Soluciones x igual a 0 y x igual a menos 1 medio. Tiene dos soluciones. Similarmente en este ejercicio, esta ecuación implica o es equivalente a que x sobre 2 más 6 sea igual a 0 o x menos 6 sea igual a 0. De esta primera ecuación lo que tenemos es x igual a menos 6 por 12, por 12 digo por 2, esto es menos 12, y de acá pues es muy sencillo, x igual a 6. Entonces ya tenemos las soluciones, x igual a menos 12 y x igual a 6. Esta es la solución de esta ecuación y esta es la solución de esta ecuación. Por tanto, ambas soluciones son soluciones de esta ecuación. A ver, veamos este ejercicio. X más 4. Bueno, esta cantidad, a ver, esto equivale a que x más 4 es igual a 0 o x al cuadrado más 1 es igual a 0. Pero esta parte no es cierto, esto nunca va a ser igual a 0. Siempre es mayor a 0. Entonces solo hay que resolver esta ecuación. X al cuadrado más 1 siempre es mayor a 0. Entonces resolvemos esta ecuación, x igual a menos 4. Esta sería la única solución de esta ecuación. Bueno, ecuaciones de la forma, en este caso, pues no están factorizadas. Si no están factorizadas, las soluciones de esta ecuación están dadas por x1, x2, menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Esas dos son las soluciones de una ecuación de esta forma, siempre y cuando el discriminante, que es b al cuadrado menos 4 veces de a por c, sea mayor o igual a 0. Entonces, si eso pasa, vamos a poder resolverlos. A ver, esta ecuación es x al cuadrado menos 3x más 1 igual a 0. Si igualamos a 0, lo que tenemos es esta ecuación. Entonces, ya está en esta forma. Podemos aplicar directamente. Pero veamos, b al cuadrado menos 4 veces a por c, ¿cuánto es? El b es menos 3, sería 9 menos 4. El a es 1 y la c es 1.
Entonces esto es igual a 5. Por tanto, 5 es mayor a 0. Entonces podemos calcular esto. Y las soluciones, ¿cómo están dadas? Están dadas por menos b, dice. Como b es menos 3, entonces 3 más menos raíz de 5 sobre 2 por 1, 2. Esto es, pues nada, de ahí ya tenemos las soluciones. El x1 es igual a 3 más raíz de 5 sobre 2. Y el x2 sería 3 menos raíz de 5 sobre 2. Tendríamos las dos soluciones de esta ecuación. A ver. Trabajemos en esta ecuación. Lo que tenemos es, bueno, vamos a llevar primero a esta forma. A esa forma para aplicar el método general. Esto es 2x al cuadrado menos 4x, estoy multiplicando el 2, menos 5 igual a 0. Entonces ya está en esta forma. Ahora vemos si el discriminante es mayor a 0 o mayor o igual a 0. Tenemos que calcular b al cuadrado menos 4 veces de a por c. b es menos 4 al cuadrado es 16, menos 4, el a es 2 y la c es menos 5. Esto es 16, 2 por 5, 10, 10 por 4, 40, menos por menos más 40 y esto es 56. Es mayor o igual a 0, entonces las raíces están dadas, las raíces, o sea, las soluciones de esa ecuación están dadas por esta fórmula. El x va a ser igual a menos b, o sea 4, porque con este menos es 4 positivo, más menos raíz de 56 sobre 2 por 2, 4. Esto es, raíz de 56, ¿cuánto es? 56, la mitad es 25, 26, 27, 28. 28 sería la mitad. La mitad es 28, pues 14. La mitad es 7. La mitad de 7 no hay. La séptima es 1. Entonces esto lo podemos escribir, fíjense. 2 elevado al cubo por 7. 2 elevado al cubo por 7. 2 elevado al cubo. 2 elevado al cuadrado. Por 2 por 7, 14. Bueno. Es decir, esto es igual a 4 más menos raíz de 2 elevado al cuadrado por 14 sobre 4. Esto es igual a 4 más menos raíz de 2, pues 2 raíz de 14 sobre 4. Por tanto, el x1 va a ser igual a va a ser igual a el 2 más raíz de 14 sobre 2. El x2 va a ser igual a 2 menos raíz de 14 sobre 2. Porque en acá tenemos factor común, el 2, y de acá sacamos el 2, y con el 2 del denominador simplificamos, por eso me quedan acá 2 y acá también 2. Entonces esas son las soluciones de esta ecuación.
Bueno, a ver, hagamos este ejercicio. Acá tenemos una ecuación, entonces es una ecuación cuadrática, pero hay que llevarlo a la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Cómo lo vamos a llevar? Lo vamos a multiplicar por x al cuadrado a ambos lados de la ecuación. Lo que tenemos es 5x al cuadrado más, acá va a ser x al cuadrado, simplificamos y me queda x, ¿sí? Y menos 1, porque x al cuadrado me queda, si multiplico por x al cuadrado me queda 1, igual a 0. Entonces ya está en esta forma. Verificamos el discriminante. Esto es 1 al cuadrado, 1, menos 4 por 5 por menos 1. Esto es 1 menos por menos más 5 por 4, 20. Y esto es 21. Como es mayor a 0, entonces las soluciones están dadas por menos 1 más menos raíz de 21 sobre 10. O sea, 2 por 5, 10. Y finalmente las soluciones están dadas por menos 1 más raíz de 21 sobre 10. Y la otra solución está dada por menos 1 menos raíz de 21 sobre 10. Ahí tenemos las dos soluciones. Bueno, ecuaciones racionales. Acá tenemos ecuaciones racionales. ¿Cómo se resuelven ecuaciones racionales? ¿Cuál es la característica de una ecuación racional? Son de esta forma, donde P y Q son polinomios. Esas son ecuaciones racionales. Entonces, P sobre Q igual a 0 si y solo si P es igual a 0. Es decir, resolver esta ecuación es lo mismo que resolver esta ecuación. Obviamente en acá hay que advertir de que Q de X es diferente de 0 para el dominio. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Esto sería el Q y esto sería el P de X. Entonces acabamos de ver que resolver esto es equivalente a resolver que 8x al cuadrado sea igual a 0. Entonces, ¿y cuándo 8 veces de x al cuadrado va a ser igual a 0? Cuando x es igual a 0. Entonces, la solución de esta ecuación es x igual a 0 nada más. Esa es la solución. Es decir, para x igual a 0, tenemos esta identidad. Toda esa cantidad es igual a 0. En acá tenemos un ejercicio mucho más simple, x menos 3 sobre x menos 6 igual a 0. Ya sabemos que resolver esta ecuación es equivalente a resolver que x menos 3 sea igual a 0. Obviamente esta expresión no está definida para x igual a 6, ¿no? Y esto es equivalente a que x sea igual a 3. Entonces acabamos de encontrar la solución de esta ecuación. Es decir, para x igual a 3, toda esta cantidad es igual a 0. Bueno, finalmente vamos a resolver este ejercicio. Bueno, para empezar, recordemos que a sobre b es igual a c sobre d, si y solo si a por d es igual a b por c. Esta es la identidad que vamos a utilizar para resolver esta ecuación. Es decir que estos dos son iguales, que estos dos números racionales, si estos dos productos son iguales. Entonces, resolver esta ecuación es resolver esta ecuación en otras palabras. Pero esta parte, ¿qué es en este caso en particular? Es 4 menos x por
3 menos x igual a 12 por 1 menos x. Entonces trabajamos en esta ecuación, desarrollamos este producto, 4 por 3, 12, 4 por menos x, menos 4x, menos x por 3, menos 3x, menos x por menos x, más x al cuadrado, igual a 12 menos 12x. Acá tenemos x al cuadrado, sumamos 3 más 4 menos 7x más 12 igual a 12 menos 12x. Se cancelan, se simplifican. X al cuadrado menos 7x más 12x igual a 0. Esto es x al cuadrado menos 7 más 12, ¿cuánto es? Es más 5, más 5x. O sea, menos 7 más 12 es más 5. Más 5x igual a 0. X es un factor común. X al cuadrado más... Perdón. X es factor común. Factorizamos. De acá me queda x, de acá me queda 5. Entonces, x igual a 0 y x igual a menos 5 son las soluciones de esta ecuación. Esas son las soluciones. Solo para esos valores, estas dos expresiones son iguales. Bueno, acá terminamos el video que corresponde a la clase 2.